Ya estoy grabando en este momento. Y pues ellos cualquier cosa, si no entran o entran muy poquito, lo que sea, y les queda, pero pues esto se daría ya por listo. Recuérdame, Sofía, que estábamos viendo la clase pasada, ¿te acuerdas? Ya entramos obviamente en los atributos de la personalidad, vimos el nombre, vimos capacidad, la ley 1996, que ya sabemos propiamente que la ley 1996 presume la capacidad plena en toda persona mayor de edad, independiente de si tiene, si tiene algún tipo de discapacidad o no. Listo. Entonces, recordemos que la persona, a partir de la ley 1996, que se le llama titular del acto jurídico, que es la persona en estado de discapacidad, actúa a través de un apoyo, ¿cierto? El apoyo es un asesor. Era como la analogía que yo hacía en la clase de una cosa es el asesorar a un cliente y decirle qué puedes hacer, qué te sugiero, y otra es que te dé poder y representarlo en sus intereses patrimoniales, en este caso sobre todo. Es lo mismo. Lo que pasaba anteriormente, antes de esta ley, era que las personas actuaban con un curador. Las personas que tenían algún tipo de discapacidad actuaban a través de un curador y el curador los representaba. Esa persona era totalmente ajena. El curador, confiaba en el curador, el juez, digamos así, todo el manejo de los negocios de esta persona. Ya no, ya lo confía el juez directamente en la persona en estado de discapacidad, quien se actúa a través de un apoyo o se asesora. Pero el apoyo es una orientación. O sea, no es obligatorio que la persona, el titular, termine haciendo lo que le diga el apoyo. Y lo controversial es que, bueno, personas en estado de discapacidad físico, vaya y venga. Digamos que su estado mental no se merma y son muy conscientes de lo que sucede a su alrededor. Pero una persona con Alzheimer, una persona diagnosticada bipolar, una persona, incluso las personas con síndrome de Down logran desarrollar mucho su capacidad intelectual, pero aquellas que no, y la norma no discrimina. Entonces eso es como lo que puede llegar a ser preocupante y que hasta ahora no se ha resuelto. Yo les explicaba que había dos formas de nombrar los apoyos, que era en un acuerdo ante notarios, ante el notario, entre el apoyo y la persona en estado de discapacidad, y la otra al juez de familia mediante un proceso judicial de adjudicación de apoyos. ¿Listo? Yo no sé si tienes alguna duda o una pregunta sobre la ley 1996. Si hay alguna duda. No, profe, no tengo una duda. Recuerdo que la vimos en clase y todo me quedó claro. Listo. Vamos a pasar al otro atributo de la personalidad, que es el domicilio. ¿Listo? Un segundo. ¿No te han contestado? Qué raro. ¿Será que están en algún trancón o qué? No, nadie me contesta. A ver, miro quién ya vio el mensaje. Ya lo vio Andrés Acosta, pero... No, ya se fresquearon porque ganaron la materia. Eso no es así. Vamos a ver. Bueno, yo aquí preocupándome por recuperar clase con ustedes. Bueno, a ver. ¿Ya te corrigieron la nota, Sofía? No, bueno, sí, profe, de eso te quería hablar. Lo que pasa es que me corrigieron la nota, pero me pusieron 4. Ajá, sí. Es que ayer yo puse nota del parcial. O sea, en el afán, entonces era 4-3. De hecho, a la otra niña de otro grupo le puse 5, ya no sacaba 5. Entonces ahora te cuento, claro. Pero ya yo pasé el reporte. Igual te lo tienen que corregir, sí o sí. O sea, eso es un hecho. Sino que ellos andan más enredados que nosotros. Y la semana pasada también fue una semana difícil porque sabes que falleció la decana. Entonces, sí. fue un momento, o sea, fueron 2-3 días en que estuvimos como en shock, como en stand-by, claro. Un segundo, y abro un documento en Word. Entonces, si llamo a registro académico, ¿me van a decir que está en proceso? ¿Ah? Me van a decir que está en proceso. A Efren y Efren se los manda a ellos. O sea, lo firma la decana, la doctora Diana, y los manda a ellos, pero la doctora Diana firma eso enseguida. O sea, ya no se demora más de un día con eso. Entonces, junto con Efrencito también mandan un correo a ver si él ya lo envió. Bueno. Ahí ya se conectó Andrés. Hola Andrés, bienvenido. Hombre, estaba preocupada, Andrés. Bueno, sigo preocupada porque además se ha conectado Andrés, pero bueno.
Hola, Andrés. A ver. Bueno, atributos de la personalidad. Recuérdenme, porfa, cuáles son, Andrés y Andrés está conectando. Y Sofía, ¿cuáles son los atributos, Sofía? Ya voy a revisar, profe. Regálame un segundito. Son la capacidad, el nombre. El nombre. Ya vimos capacidad y nombre. El domicilio. Domicilio que vamos a ver ahora. El estado civil. Que lo tienen las personas naturales, no las personas jurídicas. El patrimonio y la nacionalidad. Muy bien. Hoy vamos a evacuar estos de las personas naturales, ¿sí? A ver, ¿qué es el domicilio? Bueno, el domicilio se define como esa residencia de la persona, el lugar donde vive, más el ánimo, es decir, la intención de esa persona de permanecer en ella, de estar ahí en esa residencia. O sea, la intención de la persona cuenta mucho y a la larga la intención es determinante para saber cuál es el domicilio. ¿Han oído hablar del domicilio? Obviamente no estoy hablando del RAPI. ¿Han oído hablar del domicilio en términos jurídicos o jurídicamente hablando? No, profe, nunca. Por ejemplo, no sé, bueno, de pronto, Sofía, a ti te han abordado así en la universidad, no sé, porque tú has estado antes ya en la universidad, antes de la pandemia, cuando estudias, pues desde que empezaste gobierno. La universidad creo que tiene un convenio, no me acuerdo si es Banco Occidente o Banco Bogotá, creo que es Banco Occidente, y ofrece a los estudiantes la tarjeta joven, sobre todo los estudiantes del diurno. Y la tarjeta joven tiene un cupo como de 2 millones, no es muy alto. Y te ponen a llenar un formulario. Igual cuando vas a cualquier parte, llenas un formulario. Te preguntan tu nombre completo, tu edad, tu fecha de nacimiento, y en esas te preguntan tu domicilio. No sé si has visto, en el domicilio pones la dirección y en dónde vives. Si es Cali, si es donde sea Popayán, Medellín, Bogotá, Palmira, Buga, etc. ¿Sí? El domicilio es precisamente eso, el asentamiento principal de los negocios de una persona natural o jurídica, porque también en las personas jurídicas, recordemos, de una persona natural o jurídica. ¿Sí? En una persona jurídica, yo les pregunto, ¿tenemos claro qué son las personas jurídicas? Más o menos, o sea, puedo dar un ejemplo, pero no Sí. tengo claro el concepto. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es el ejemplo? En las empresas, las sociedades, los fondos mixtos. A ver, el Ministerio de Justicia es una persona jurídica. El Ministerio del Interior, el Bienestar Familiar, ¿serán personas jurídicas? ¿Qué dicen ustedes? Profe, pues yo creo que sí, ¿no? El Estado es una persona jurídica. Y lo ven cuando lleguen a Constitucional con la proférica. No sé si ya estás viendo Constitucional o no la has visto. Pero el Estado de por sí es una persona jurídica. Entonces aquí hay un pequeño paréntesis. ¿Qué son las personas jurídicas? El Código Civil lo define como una ficción. ¿Por qué como una ficción? Porque se le da el carácter de persona a algo que por su naturaleza no lo es. Profe, escúcheme un segundito, qué pena, yo la interrumpo. Sí. Bueno, primero que todo, buenas noches. Entré como por casualidad a la clase porque tenía entendido que no había clase, profe, entonces... ¿Quién dijo que no había clase hoy? No sé, a mí me llegó una Yo les mandé un correo a ustedes, a los 3 grupos que yo tengo de Civil 1, donde decía que mañana hay una clase de reposición, pero eso no quiere decir que hoy no había clase. Hoy hay una clase normal. De hecho, la estoy grabando porque sí me llama la atención que nada más había entrado Sofía. Sí, profe, entonces yo creo que la gente malinterpretó porque a mí me llegó esa... Como que entendieron que el correo de reposición es que no iba a haber clase hoy. Yo me imagino, o sea, es reponer porque con ustedes he perdido como 2 clases, ¿se acuerdan? Ya, entonces sí, es reponer básicamente las clases. Pero no, o sea, hoy hay clase normal. Si quieren escriban al grupo porque sé que ustedes tienen un grupo y digan que estamos en clase.
Sí, yo voy a escribir, profe, y sí quería aclararle eso, llegué un poco tarde, incluso entraba era como a estudiar y a repasar lo que a No, ocupar este tiempo que supuestamente van a clase y me encuentro con la clase. no, Quería normal. aclararle eso, profe. De hecho, no, si yo estuviera adelantada, ¿qué carajo? Yo no hubiera tenido clase hoy, perdón la Claro, expresión, porque tengo preparatorio el jueves y estoy atrasadísima con los casos y mañana es un día complicado, pero no, yo obviamente no los voy a dejar tirados. Si quieres, escríbele a tus compañeros, ¿listo? Que aquí listo. estamos Profe, en clase. escribió alguien por el chat que entra un poquito tarde. Ah, bueno, ya sabemos que va a entrar tarde. Ya. Igual la clase va a quedar grabada, pero la alcanzo a subir es mañana, muchachos, no hoy. Ahorita en la noche no alcanzo, pero mañana sí la subo, ¿listo? Ok, se define como una ficción la persona jurídica porque se le da el carácter de persona, algo que no lo es. En realidad no es una persona. Pero resulta que cuando nace a la vida jurídica, obviamente no es que nazca vivo ni que respire, evidentemente no, ni que se desprenda el cordón umbilical, no. Nace a la vida jurídica cumpliendo los requisitos que para cada sociedad exige la ley, que para cada tipo de persona jurídica exige la ley. Quiere todos los atributos de la personalidad, a excepción del estado civil. ¿Sí? ¿Es claro eso? Por ejemplo, Andrés, Sofía, nosotros tres nos unimos y digamos que Sofía tiene mucho talento para la cocina, para la repostería. Yo soy muy buena vendiendo y Andrés tiene la platica, el capital, por decir algo. Andrés dice, listo, yo pongo el capital, trabajamos los tres, cada uno aporta y vamos a ponerle al negocio repostería, no sé, doña Sofi, por decir un nombre. Cuando doña Sofi nace como persona, como a la vida jurídica, y es un tipo de sociedad, digamos, una sociedad de responsabilidad limitada, y ustedes van a ver sociedades cuando lleguen por ahí en noveno, mentira, ya ahora se ve como en octavo semestre con la nueva malla, van a ver que esa persona jurídica, en este caso la repostería de doña Sofi, sociedad de responsabilidad limitada, tiene un nombre, razón social, que es doña Sofi. Tiene una capacidad para contraer obligaciones, evidentemente, pero también para ejercer derechos porque se le reconocen unos derechos, ¿sí? Tiene un domicilio, digamos que está ubicado aquí en la flora industrial, por decirles algo. Tiene un patrimonio porque es un capital con el que la constituimos Andrés, Sofía y yo. Y tiene una nacionalidad porque nació en Colombia. Y está establecida su vínculo jurídico principal con un territorio determinado, es Colombia. Entonces, si se dan cuenta, tiene todos los atributos de la personalidad. Y es independiente de las personas naturales que la conformamos. Carolina Blanco es una, Andrés Acosta es otro, Sofía Asprilla es otro. Y cuando la sociedad incumpla con alguna de sus obligaciones, con clientes, con acreedores, las personas a las que se les debe, va a responder la sociedad, no Carolina Blanco. Ahora, hay unos tipos de sociedad donde también responde el socio con su propio patrimonio, pero en principio el patrimonio de esa sociedad es el que responde. Eso es una persona jurídica en esencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Existen personas jurídicas de derecho público, de derecho privado y mixtas. Las personas jurídicas de derecho público se conforman con capital exclusivamente del Estado o de la nación. Por eso se habla, por ejemplo, de los ministerios, del bienestar familiar, de todos los entes públicos territoriales, departamentales, distritales, ¿sí? Nacionales. Por ejemplo, la alcaldía de Cali es una persona jurídica independiente del alcalde Jorge Iván, ¿sí? La personería municipal es un ente independiente del personero y de todas las personas que lo conforman, ¿sí? De todas las personas naturales. Lo que pasa es que existen personas jurídicas con ánimo de lucro y existen personas jurídicas sin ánimo de lucro. Con ánimo de lucro es el clásico ejemplo que les acabo de poner de la repostería, ¿sí? Que conformamos y que unimos en sociedad Andrés, Sofía y yo para conformarlo.
Obviamente, al final, ¿cuál es nuestro propósito? Y es totalmente válido. Pues obviamente lucrarnos nosotros, del negocio, de nuestro trabajo, ¿sí? Las personas jurídicas de derecho público no. Prestan un servicio a la nación, prestan un servicio a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, pero lo que pasa es que son entes independientes de las personas naturales que trabajan en ella o que están adscritos a ella. ¿Es claro eso? Sí, profe. De derecho privado, las que se conforman con capital privado, de particulares. Ojo, no toda persona jurídica de derecho privado necesariamente es con ánimo de lucro. Las personas jurídicas de derecho privado con ánimo de lucro son las sociedades propiamente. Francisco, ¿estás ahí? Francisco, Sí, señora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pues un poquito, llegué un poquitico tarde, pero... Y ahí te vas poniendo al día. Igual esta clase me autorizaron, la voy a grabar, ¿listo? Ahí les va a quedar, pero mañana la subo. Las que se Pero, conforman... profesora, una preguntita. Dime. ¿Esta es la última clase o nos queda No, otra? es la otra semana. Ok, listo, Pero la listo. otra semana va a ser supremamente corta. En realidad creo que vamos a resolver dudas y listo, ¿ya? No nos vamos a, no va a ser más de las 7:30, no creo. Y dentro de 15, eso le decía Sofía, tenemos el final, que va a ser a las 6:30, que va a ser como unas 15 a 20 preguntas, entonces se les da una hora para el examen, la misma metodología de los otros 2 parciales, ¿listo? El examen final no queda en el 1 de diciembre, si no estoy mal. ¿No el Lo que 1 de pasa es diciembre? que yo con ustedes me atrasé un poquito y de pronto ahí viene la confusión de que varios no hayan entrado. Mañana hay una clase de reposición, pero las clases atrasadas, no de hoy. Hoy había clase normal. Entonces yo necesito ponerme al día y por eso no me atrevo, no quiero todavía hacerles el final la otra semana porque necesito como hacer énfasis en otro tema que no quiero que quede colgando, ¿sí? Por eso no lo hago dentro de 8 días. O sea que la próxima semana queda de parcial otra materia, me imagino yo. ¿Tienes otra materia en parcial? Pues, si no, pues ¿Pero a la como misma hora de esta? el horario, supuestamente nosotros teníamos, empezábamos primero con el examen final de Derecho Civil, después iba, creo que ¿Pero razonamiento cuándo? ¿Dentro de 8 días o dentro de 15 días? Sí, dice 1 de diciembre. Si no Lo que estoy pasa mal. es como Sí, te digo, yo el primero, la verdad no lo quiero hacer todavía y yo eso lo puedo hablar en decanatura porque yo tuve una incapacidad también y eso fue lo que a mí me atrasó. Ya porque tengo un tema colgando con ustedes y no quiero como la otra semana hacerles el examen hasta que no agote ese tema. Pues yo me puedo dar la misión imposible de terminar todo hoy, pero nos quedamos hasta las 9 y yo hasta las 9 no me puedo quedar. Dime, no, Sofía. sí, claro. No, profe, que sí me parece bien. O sea, si nos falta todavía un tema por ver, no pasaría nada Pues, si vemos una... Es profesora, un pues tema cortico, pero no quiero dejárselos porque es muy importante y es parentesco porque lo van a necesitar para todas las materias. Entonces sigue, no solo civil 1, no solo civil, para todo. Derecho público, laboral, penal, lo van a necesitar. Entonces es muy importante que agotemos ese tema. pues, ¿Listo? Dale, profesora, profe. pues respecto a que troquen como que los exámenes, porque es que pues tendríamos, supuestamente pues tendríamos el examen final. Pero mi pregunta es, ¿dentro de 15 días tienes otro parcial, Francisco, tú? Sí, el ¿A qué 7 horas? de diciembre tenemos parcial que es de introducción al derecho. Me ¿Qué imagino día? yo que sería la misma hora, el 7 de diciembre. Y el 7, pero 7 Y el cae 8, lunes. sí, Ay, 7 tienes cada toda la lunes. razón. Y el 8, Tienes toda la pues es razón. festivo. El Entonces, martes pues 8 es festivo. yo le podría proponer, profesora, pues que hiciera el examen la próxima semana, pero el miércoles, porque nosotros, Si ustedes pueden el pues, miércoles, si sí, todos me nos dicen que da, pueden el miércoles, yo no tengo rollo, pero que todos me digan. pues no sé, Andrés Sofía, Acosta, ¿tú ¿qué podrías opina? el próximo miércoles, del 2 de diciembre? Ah, Sofía, Sí, profe. Andrés, ¿tú podrías? yo creo que sí, profe, porque el miércoles ya habríamos, Andrés, No, y es que ya el habríamos martes 8 hecho. ya, yo no me acordaba, menos mal Francisco me recordó, no, es que sí, es que no podemos, el 8 no me puede. ¿Y el miércoles a qué hora, profe? ¿A qué horas pueden ustedes? Y yo se los dejo en la plataforma.
En la nochecita, profe. Bueno, a las Sí, a 6:30 las 6:30, todos. sí, sí, de acuerdo. Sí, profe, 6:30. Y yo Por- creería- esperemos que entre los otros, faltan 4. Esperemos que entre los otros 4 y me confirmen. ok. ¿Listo? O si no, pues a mí me toca coger otra clase extra con ustedes que no sé qué día se la voy a dar y explicarles parentesco. Es que ese es el tema. A no ser que, es que yo mañana no sé si alcance a agotar parentesco porque con ellos, con los grupos del diurno, lo que les estoy dando hoy, se los doy a ellos mañana. Entonces me tocaría pedir otra clase extra. Ese es el tema. Entonces, eso es lo que me preocupa un poquito. Si todos me dicen, ahora, la otra es, ¿ustedes tienen clase viernes en la noche? Sí. Sí, sí, señora. No, la otra Sí, es, profe. no. Tiene que ser entonces el miércoles. Si todos pueden el miércoles, yo los programo. 1 horita. Ustedes me dicen a qué hora y yo se los dejo programados. Francisco, ¿ya habríamos salido de todo de comunicación escrita? Sí, sí, señor. Es que precisamente lo digo es porque No ya me pues acordaba de eso. mañana pues la profesora dijo que tenía, creo que era como una charla. Sí, Entonces ella ya se había despedido la clase que tuvimos la semana pasada. sí, de acuerdo. Entonces pues me ¿Quién es la imagino yo profe que de ya no vemos más comunicación? clases. Y ustedes ven también con los otros compañeros, ¿no? Con Michelle, con Andrés Villegas, con Juan David. ¿Quién más Sí, me sí, falta? Me señora. falta alguien. No, ellos son profe. Y Sí, todos sí, ven juntos a excepción de Sofía, ¿no? sí, señora. Sí, señora. Sofía, entonces más bien sería Sofía quien podría de pronto. Entonces, Sofía, ¿tú puedes el próximo miércoles? El próximo miércoles, pero ya en la tardecita. Hasta las 5 estoy en clase. Entonces podrías a las 6:30. Ujú. Sí, profe. De 6:30 a 7:30, 1 hora. Es que no les quito más. Si acaso no es menos. ¿Vale? Bueno, entonces sí, listo, hagamos eso. Porque Dale, yo no me acordaba que dentro Listo, de profe. 15, sí, claro, porque dentro de 15 sí es, claro, de 8 estamos en festivo. No, yo imagínense. ¿Cómo? Bueno, Entonces, profe, quedamos próximo miércoles. el próximo martes explico así lo que quede pendiente y resolvemos dudas. Y el próximo miércoles es que, no me acuerdo qué día es el próximo miércoles. Un segundo. Creo que es 2 de diciembre. 2 de diciembre, miércoles. Sería el examen final. ¿Listo? Sí, señora. Listo, profe. Miren, otra cosa, Listo, profe. para que lo tengan pendiente. Hay un trabajo que deben hacer ustedes en los mismos grupos que vienen trabajando, pero en eso sí tienen plazo hasta el otro viernes, hasta el otro sábado 5 de diciembre. Miren. ¿Pero ese trabajo está en Moodle? No. Ustedes lo van a hacer normal, un trabajo escrito. Ya yo todavía no he habilitado la tarea. Ya les, Ok. no lo he habilitado. Les voy a escribir en el chat. El tema es guardas. No más de 8 páginas. Y mínimo 4. Concepto, o sea, que son las guardas, clases de guardas, y un análisis a la luz de la ley, de la ley que acabamos de analizar la clase pasada, que es la ley 1996 de 2019. Hasta el sábado 5 de diciembre, plazo para subir el trabajo en Moodle. Yo obviamente habilito en Moodle para que lo suban, ¿listo? Ojo, muchachos, si van a usar en el trabajo, van a citar autores, recuerden siempre los derechos de autor y citar a los autores. Cuando vayan, no pueden transcribir, recuerden eso siempre. Los grupos que vienen trabajando, ¿listo? ¿Sí o no? ¿Es claro? Señora, no escuché. Mira, ahí está. Acabo de escribir en el chat que para el sábado 5 de diciembre es la fecha límite para que suban un trabajo sobre las guardas,
¿Qué son las guardas? Eso lo pueden encontrar en el código, lo pueden encontrar en cualquier libro de doctrina. Los que yo recomiendo, el de Naranjo Ochoa, el de Parra Benítez y en la misma base de datos de la universidad. ¿Qué son las guardas? ¿Cuáles son los tipos de las clases de guardas? Y un análisis de, mejor dicho, no más de una página, o sea, lo máximo es una página, de lo que son las guardas a la luz de la ley 1996 de 2019, en qué se modifica el tema de las guardas. Me adelanto, cuando yo les hablaba de la figura del curador, antes de la ley 1996 de 2019, el curador era un tipo de guarda. La curaduría de la persona incapaz por alguna condición física o mental era un tipo de guarda, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con esta ley? Que derogó el proceso de interdicción. ¿Ya? Eso es lo que quiero que analicen, básicamente. Y si van a citar a un autor, por favor, cítenlo en la forma que corresponde con las normas APA. ¿Listo? ¿Es claro Listo, eso? profe. Coméntenle a sus compañeros. Bueno. Bueno, profe, yo les escribo por el chat. Ok. A ver, bueno, si todos están de acuerdo y puedes ir escribiendo por el chat que el parcial queda para el miércoles, no para dentro de 8 días, no para el martes, sino para el miércoles 2 de diciembre. A ver, un segundo. Como venía explicando entonces, para no atrasarnos más, esos son básicamente las personas jurídicas. Lo que pasa es que las personas jurídicas de derecho privado no todas son con ánimo de lucro, ¿sí? Algunas como las corporaciones, me imagino que de pronto voy a hablar de las corporaciones, o las fundaciones, tienen fines altruistas. Es decir, las utilidades que arrojen y la actividad que realicen este tipo de personas jurídicas como las fundaciones o corporaciones no van al bolsillo de los socios, sino para otro bien, para otra utilidad, para otra inversión y normalmente es para beneficiar o para algún tipo de fin altruista, sea para personas de escasos recursos, sea para personas enfermas, sea para niños abandonados. ¿Se entiende más o menos cuáles son esas fundaciones o corporaciones? La Fundación Julio Mario Santo Domingo, que creo que presta asesoría a pequeños emprendedores. Por ejemplo, una fundación, evidentemente una persona jurídica de derecho privado, pero el trabajo que ellos hacen no va a ir al bolsillo como tal de los socios, sino precisamente para invertir en esa orientación o en ese acompañamiento al pequeño emprendedor. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Es claro o no? Sí, señora. ¿Cuáles son las personas jurídicas mixtas? Las que tienen capital privado o de particulares, pero también hay un aporte del Estado. Profe, ¿eso también haría parte de administrativo? Sí, como tal sí, lo estudian más en administrativo. ¿Cuáles son esas que tienen un capital privado pero pueden tener, y normalmente un porcentaje mínimo el Estado tiene un capital, tiene aportes? Por ejemplo, es que no estoy segura si en Cali. Creo que en Cali tiene capital, pero muy poquito, muy bajito. O sea, sí hay una intervención del Estado, pero es muy bajita. Mayormente el capital es privado. ¿Sí? Y miren que prestan, por ejemplo, esas empresas prestadoras, empresas privadas prestadoras de servicio público, tienen esa connotación de persona jurídica mixta, porque a la larga ellos se tienen que regir también por normas públicas. Y el Estado tiene una intervención. ¿Se entiende? Sí, profe, creo que Ecopetrol también es de economía mixta. Sí. Y de hecho, la intervención del Estado no es más bien baja, pero obviamente interviene, ¿sí? Entonces, bueno, ni hablar de la venezolana PDVSA, porque eso ya está por el piso, pero cuando PDVSA se conformó era también más o menos así. Entonces, esas son básicamente los 3 tipos de personas jurídicas, y si se dan cuenta con lo que dije ahorita, tiene, a excepción del Estado civil, tiene todos los atributos de una persona natural. Y a medida que vamos estudiando y vamos viendo, nos vamos dando cuenta. Continuemos con el domicilio. Yo les decía que el domicilio es la residencia de una persona más el ánimo de permanecer en ella. Entonces, tenemos que, es como tal el asentamiento principal de los negocios de una persona, ¿sí?
¿Cómo se define el domicilio con esos dos elementos? Vamos a leer el artículo 76 del Código Civil para orientarnos un poquito en lo que les quiero decir. Artículo 76. Profe, aquí no lo tengo y el de internet es un poquito confuso. Yo lo leo. Andrés no lo tendrá por ahí. Andrés, ¿tienes el código? Sí, profe. Profe, repítame por favor el artículo. Artículo 76. Ok. Dice, bueno, capítulo 2 del domicilio en cuanto depende de la residencia y del ánimo de permanecer en ella. Artículo 76. El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Ok, ya vemos que es, por ejemplo, a ver, yo soy de Barranquilla, estudié en Bogotá y llevo 5 años viviendo en Cali porque tengo un trabajo en Cali y me establecí en Cali. ¿Cuál será mi domicilio actual? Cali. Cali, profe. Cali. Hay la voluntad de residir ahí, es por eso. Exactamente. Vamos a leer el artículo 77. El domicilio civil es relativo a una parte determinada de un lugar de la unión o de un territorio. En nuestro mapa colombiano, evidentemente estamos divididos por departamentos, regiones. Ese lugar, ese espacio dentro del territorio colombiano donde estamos específicamente es el domicilio civil. Yo soy colombiana, residente en Colombia, mi domicilio es Cali, ubicado en el Valle del Cauca. Lo mismo ustedes. Es esa sección del territorio donde estamos ubicados específicamente. Yo creo que eso no tiene mucha complicación. Artículo 79. Y entramos Profe, en yo tengo materia. una pregunta. Dime. En tu domicilio civil, ¿cuál sería si es de la costa, pero estudió en Bogotá y vive en Cali? Cali, donde está actualmente viviendo. Como yo, nací en la costa, estoy en Bogotá, pero vivo en Cali. Es lo mismo. O sea, el domicilio siempre también es el domicilio civil. ¿Domicilio civil y domicilio es lo mismo? Sí, es lo mismo, en realidad es lo mismo. O sea, es esa sección del territorio donde estás ubicado, pero sí, es lo mismo. Lo que pasa es que antes existía el domicilio político, que es donde podías ejercer el derecho al sufragio, ¿sí? O a votar. Que no siempre es donde estás domiciliado. Por ejemplo, yo me demoré en las elecciones a presidente, yo no voté, porque todavía tenía la cédula en Bogotá, inscrita. Y voté ahora desde el año pasado, porque ya tenía mi cédula aquí en Cali. Entonces te das cuenta que es sobre todo para diferenciar eso, porque el domicilio político, lo que pasa es que ya no existe, está derogado en el código, pero el domicilio político era esa sección del territorio donde podía ejercer el derecho al sufragio, ¿sí? A sufragar, a votar. Y el domicilio civil donde residías propiamente, ¿sí? Y no siempre es el mismo. ¿Es claro? Sí, claro. Artículo 79. Casos en que no se presume el domicilio. No se presume. No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo, casa propia o ajena en él. Si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante. A veces la redacción de Andrés Bello podía sonar compleja, pero cuando uno ve los ejemplos se empieza a entender. Era muy redacción de la época. Yo tengo una amiga, y eso es verdad, ella estudió conmigo en el colegio, es de mis grandes amigas del colegio, Alicia. Estudiamos juntos en el colegio y ambas las fuimos para Bogotá, pero ella estudió antropología en los Andes y pues yo estudié Derecho. A ver, ¿qué pasa? Ella se gradúa, pues se queda trabajando con la Universidad con los Andes, pero ella, este año por la pandemia, pero ella todos los años viaja, o sea, ella hace más de lo que está de viaje de lo que está en Bogotá. ¿Qué pasa? Ella viaja, le toca ir al Amazonas, ella ha ido, pues ella de Leipa, al Perú, a Brasil.
no recuerdo, creo que ha ido a Europa, sí, ella estuvo en Italia. Y en el año va mucho a las zonas del interior del país, a Boyacá, al Tolima. Ella viaja, pero sobre todo a Boyacá, por el tema de su trabajo, que es investigativo. Ella es docente 100% investigadora. Las horas que tiene de clase son pocas. Es más investigación. Ella está 3 meses en Villa de Leyva, por decir algo, se regresa a Bogotá un mes y después está en el Perú. Y en el Perú dura tiempo indefinido. ¿Cuál es el domicilio de Alicia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo? No sé. ¿Cuál es su residencia más su ánimo de permanecer? ¿Cuál es su residencia? ¿Dónde nació? No. No tiene nada que ver. ¿Dónde nací? Donde La residencia no tiene vive, que ¿no? ver con el lugar de nacimiento. ¿Dónde actualmente vive? Donde vive la persona. Más el ánimo, es decir, la intención que tiene de estar ahí. ¿Cuál será? Ella viaja porque la Universidad de los Andes la manda por su trabajo, pero está una temporada y se regresa a Bogotá. ¿Cuál es su residencia? ¿Cuál es su domicilio? No, profe, no tiene. ¿Por qué no? Porque no Dice el tiene. artículo 79, presunción negativa del domicilio. No se presume. ¿Qué dice? ¿Están ¿Lo leo leyendo? nuevamente, profe? No se presume, escuchen, no se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio en un lugar por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo, casa propia o ajena. Incluso teniendo casa, no se va a presumir necesariamente que sea su domicilio. Si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal. No se presume, pero una comisión temporal, que ese sea su domicilio. En ese orden de ideas, ¿cuál es el domicilio de ella? Trabaja con la Universidad de los Andes en Bogotá. La universidad le paga viáticos y ella viaja en el año varias veces. ¿Cuál es el domicilio de ella? Bogotá, profe, tiene establecida su domicilio En Bogotá. Lo que está diciendo este artículo es, hombre, esas personas, y eso pasa mucho, hombre, estas personas que en razón a su trabajo o porque son viajeras, porque son mismos mochileros, que viven viajando, que están en un lugar, pero no están en un lugar, no tanto es por la permanencia, o sea, indefinida o del tiempo, sino la intención que tienen de asentarse ahí o no, es lo que determina. La intención de Alicia cuando le toca viajar no es asentarse en Villa de Leyva, no es quedarse en el Perú. Ella regresa a Bogotá, está ahí por una comisión de trabajo, pero el día que ella renuncie a la universidad, o la echen, o a la que no, ya lo que, pero ya no esté con la Universidad de los Andes, muy probablemente ella no seguirá trabajando. Lo que nos está queriendo decir el artículo es, la persona que por una comisión de trabajo, o simplemente porque vive viajando de un lugar a otro de manera casi que nómada, no están establecidos en ese lugar, no por eso vamos a presumir que su domicilio es ese lugar donde está temporalmente y sabemos que en algún momento se va a ir. Su lugar como tal es donde dice ahora el artículo 80. Vamos a leer el artículo 80 a ver si se entiende. Alguien que lo lea en voz alta, por favor, el artículo 80 Código Civil. Artículo 80. Presunción positiva de domicilio. Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar por el hecho de abrir en la tienda, botica, fábrica. Boticas eran las droguerías en la época de la colonia. Ajá. Sí, Fábrica. botica. Sí. Fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable para administrarlo en persona, por el hecho de aceptar en dicho lugar un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo y por otras circunstancias análogas.
por el hecho de aceptar en dicho lugar un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo. Yo acepté un empleo en Cali. Yo soy de Barranquilla y viví en Bogotá. ¿Cuál es mi domicilio? Cali. Porque además acepté un empleo por un tiempo indefinido. Me dijeron, no, vas a estar 3 meses. No, vas a estar el tiempo que consideremos que puedas estar. Eso puede durar 20 años, eso puede durar un mes. A partir de ahí, lo que dice el artículo es, cuando una persona en un lugar determinado asienta en él tienda, botica, o sea, pone un negocio de una tienda, una droguería, una fábrica, un taller, una escuela, o acepta un empleo, ahí sí podemos presumir que ese es el lugar, el domicilio de esa persona. ¿Se entiende ahora? Lo que a la ley civil le permite presumir cuál es el domicilio de una persona es también la estabilidad que tenga en él, la intención de asentarse. Si sabemos que está por una comisión de servicios, por algo muy temporal, ya entendemos que no es su domicilio, es algo temporal. A donde regrese, ese es su domicilio normalmente. Pero si ya esa persona pone un negocio en el lugar, acepta un empleo, ya estamos entendiendo, ya podemos presumir que su domicilio es aquel lugar donde ha decidido asentarse. Por ejemplo, mi amiga vive en Bogotá, su trabajo le obliga, porque pues como ella misma dice, hay un momento en que no es tan rico estar viajando porque no tienes estabilidad y es muy difícil mantener una vida personal así, listo. Pero ella vive viajando. El hecho de ella viajar y estar por un tiempo, por un trabajo de investigación, no quiere decir que ella cambió de domicilio, sigue siendo Bogotá. El asentamiento principal de sus negocios, de su vida, de su trabajo es Bogotá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Digamos que ella viajó a Villa de Leyva, estuvo en Villa de Leyva 3 meses y encontró que en Villa de Leyva puede montar un negocio de antigüedades y le va muy bien. Y montó el negocio en Villa de Leyva y renunció a las clases, al contrato que tenía en los Andes porque le ofrecieron uno muy bueno en una universidad o en un instituto en Villa de Leyva y va a montar su negocio. ¿Cuál es el domicilio de ella ahora? Villa de Leyva. Lo cambió. ¿Cómo lo presumimos? Por estos elementos que les estoy dando. Porque dijo, voy a montar mi negocio aquí, me está yendo muy bien, creo que sacando cuentas me va mejor que en Bogotá, donde la vida es más cara. Renuncié ya a los Andes, cambió de domicilio, ahora es Villa de Leyva. Eso no ha pasado, pero podría pasar, ¿sí? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo sea de Barranquilla, estoy en Bogotá y vivo en Cali, no quiere decir que mi domicilio es Barranquilla porque no es el lugar donde nací. Ni siquiera la nacionalidad determina como tal, es uno de los elementos. El lugar donde nací es uno de los elementos de la nacionalidad, pero no es el único. El lugar donde nací es mi lugar de origen, pero puede que sea mi domicilio actual o no. Entonces, por ejemplo, yo tengo un negocio, tengo 2 procesos que estoy llevando en Barranquilla. Yo viajo por ahí cada 2 meses. Obviamente me quedo en la casa de mis papás. ¿Mi domicilio cuál es? Profe, sigue siendo Cali, ¿no? Sigue siendo Cali. Estoy por algo muy temporal, muy de algo, pero no quiere decir que yo me voy a volver, que ahora voy a montar un negocio en Barranquilla o que acepte un trabajo en Barranquilla. Miren, el elemento trabajo o el elemento negocio, o sea, a lo que te dediques determina mucho y eso pasa con los estudiantes. Muchos estudiantes que no es caleño, tengo muchos estudiantes de Pasto, muchísimo, Popayán. Entonces, claro, vienen a Cali y su principal, digamos que no necesariamente es que sea un trabajo, su principal negocio a lo que se dedican es a estudiar en este momento de su vida, sobre todo los estudiantes del diurno. Entonces, claro, para él el principal asentamiento de las labores de su vida es el estudio. Y pues está estudiando en Cali. Ahorita por la pandemia evidentemente no, seguramente seguirán en sus ciudades de origen. Pero cuando ya se termine la pandemia y volvamos del todo a la universidad, Dios quiera sea pronto, pues evidentemente su lugar de domicilio será Cali, porque el principal asentamiento de sus negocios es Cali. Ellos viajan cada 8 días, sí, pero tienen que regresar, están visitando a su familia. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Por profe, ejemplo, dime. se me viene a la cabeza un caso especial, por ejemplo, con un policía.
Tiene su residencia en Bogotá, trabaja en Bogotá, trabaja como policía en Bogotá, es trasladado al departamento del Valle, trae a la familia al departamento del Valle a Cali, la deja aquí en el departamento del Valle, en Cali, en su capital, pero él es trasladado a un municipio del departamento del Valle, a Florida, por poner un ejemplo cualquiera. Florida. Él va con un empleo fijo, el tiempo que va a estar allá es determinado, pero va a ser largo, porque ese traslado no le dicen váyase por 3 meses, no es una comisión, es un traslado. Es un traslado propiamente. ¿Cuál es el domicilio de él? Exacto, ¿cómo se determina ahí el domicilio? Es un traslado propiamente dentro de su trabajo, por lo menos por ese tiempo el domicilio va a ser Florida. ¿Y el de su familia? Cali. Cali. Y él es de Bogotá y empezó prestando el servicio en Bogotá y lo trasladaron. Ahora, ahí quiero hacer una aclaración muy importante. ¿Una persona puede tener doble domicilio? Sí, sí puede, evidentemente sí. ¿Por qué? Porque es que para algunos efectos, de pronto de su trabajo, de pronto de algún negocio que tienen, mira, para el cobro del internet, para el cobro de, claro, de internet, televisión y teléfono fijo si tienes. Evidentemente el domicilio es Cali y seguramente él lo paga. O está a nombre de él y él le manda la plata a la esposa y lo paga, ¿sí? El domicilio para efectos, todo lo que tenga que ver con el negocio, claro, es Cali. Si él tiene algún tipo de situación que se generó, evidentemente que tenga repercusión jurídica, su domicilio será, y es muy en el momento, será Florida. Entonces, hay personas que además por su trabajo, como es el caso de los policías o de cualquier servidor de las Fuerzas Armadas, entiendas eso, más los del ejército, como tal ellos pueden tener doble domicilio. Y normalmente el domicilio se va a determinar es por la preferencia de la persona. ¿Dónde deseas establecer tu domicilio? Hay muchas personas que se trasladan indefinidamente a un lugar, es el caso de los policías, pero su domicilio sigue siendo de pronto el lugar donde está su familia, su lugar de origen. Él lo determinará para cada negocio en concreto que tenga. ¿Sí? Cuando yo digo negocio, necesariamente me refiero a que es una persona de negocio, de prestante, no. Como les digo, desde el servicio de internet y el celular, ¿sí? Desde un pago de una tarjeta, desde un pago de una hipoteca. Si esta persona de pronto que es deudor hipotecario en Colombia es policía, evidente, y el mismo caso que pone Andrés, y está en Florida ahorita indefinidamente por el tema del traslado. Y su familia está su familia y lo que es el tema de la hipoteca del inmueble está aquí en Cali, pues para efectos de ese negocio, de lo que tiene que ver con la hipoteca de ese inmueble, su domicilio es Cali. Y lo van a citar a Cali. Cualquier tipo de situación o de evento jurídicamente hablando que se presente, lo citarán en Cali. ¿Se entiende eso? Sí, profe. De pronto esa persona tiene, bueno, ellos ni siquiera riendo porque a ellos les dan las viviendas cuando los trasladan. Pero digamos que tiene algún préstamo o arrendó, lo que sea, algún tipo de negocio, está llevando en Florida, muy temporalmente, pero pues pero como el tiempo es indefinido, no sabe cuánto tiempo va a estar, para todo lo que tenga que ver con ese negocio en particular en Florida, su domicilio será Florida y será notificado en Florida. Entonces, claro que sí, hay personas que pueden tener doble domicilio por su trabajo, por el tipo de labor que desempeñan. ¿Es claro eso? Sí, profe. Bueno, continuemos con el siguiente atributo de la personalidad, que es la nacionalidad. Si yo les preguntara, ¿cuál será la diferencia entre nacionalidad y domicilio, qué me dirían? Profe, ¿será que la nacionalidad es a nivel macro? ¿A nivel qué? Macro, como más grande, como colombiano. En cambio, domicilio es donde reside. Pero fíjate, yo podría ser peruana e igual estoy domiciliada en Colombia, en Cali. De hecho, nos pasó, teníamos ya no está acá, pero pues era una profe franco-peruana y estaba domiciliada en Cali. Entonces va mucho más allá. El domicilio es el asentamiento principal de tus negocios. Yo soy de Barranquilla, pero vivo en Cali 5 años. Ya en Barranquilla, en lo que es patrimonial y jurídicamente hablando, prácticamente yo no tengo nada.
sea, cuando le digo no tengo nada es que yo no tengo ninguna cuenta en ningún banco allá, a mí no me llega ningún tipo, ya hace mucho rato de que no me llega ningún tipo de cobro allá, no tengo nada allá. ¿Y de dónde soy? Soy oriundo de Barranquilla. El domicilio no le interesa tanto de dónde seas, sino dónde, no le interesa tanto, no, es que no le interesa, es dónde estás asentado. Esa residencia más ese ánimo de permanecer en ella. Ahí va mucho de la mano ese dicho de que nadie es profeta en su tierra o uno está donde está bien. Pues yo estoy donde estoy bien porque yo no eché raíces en mi ciudad. A pesar de que era milagro, yo no eché raíces en Barranquilla, eso es una realidad. Y no me he formado allá, pues me formé un tiempo, pero pues ya no. Entonces, la nacionalidad tiene que ver esa relación que de una persona, natural o jurídica, con un estado determinado. Así podríamos definirlo. La relación de una persona con un estado determinado. Existe nacionalidad por nacimiento y nacionalidad por adopción. ¿Cuál es la nacionalidad por nacimiento? Resulta que no es solamente haber nacido en territorio colombiano, es uno de los elementos, pero no es el único. Hablo en Colombia, ¿sí? Hablo en Colombia. La nacionalidad por nacimiento, según nuestra Constitución, existen 3 elementos para determinar que somos nacionales colombianos. El ius soli, y es en latín, que es el suelo, haber nacido en suelo colombiano. Ahora hay una alarma ahí. Voy a poner la nacionalidad por adopción acá abajo. No sé. El ius sanguini, padre o madre o ambos colombianos. Yo nací en Colombia, pero mis papás son colombianos. Bueno, tengo un elemento. Y el ius domicili, ahí estamos con el domicilio, estar domiciliado en suelo colombiano. Yo nací en Colombia, mis papás son colombianos, y eso le pasa a mucha gente, pero vivo en Estados Unidos. Soy nacional colombiana, soy colombiana por nacimiento. Yo estoy domiciliada en Colombia, nací de padres colombianos, bueno, mis padres son colombianos, pero yo nací en Chile. Soy colombiana por nacimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si yo reúno 2 de estos 3 elementos que les estoy mostrando aquí, del ius soli, el ius sanguini y el ius domicili, yo soy, si por lo menos tengo 2 de los 3, soy colombiana por nacimiento. Tengo la nacionalidad colombiana por nacimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto yo lo pregunto mucho en el examen. O sea, casi todo así. Si reúno 2 de los 3 elementos, si la persona reúne 2 de los 3 elementos. Profe, por lo menos la chica que es peruana pero está domiciliada aquí, ¿es colombiana? ¿O ¿Cómo se llama? ¿Cuál es ella? la que me ponías el ejemplo? ¿La que podía qué? El ejemplo. Ah, Una la señora, la profe. Ella, no, mira que el caso de ella es diferente porque ella solo tenía el domicilio, el ius domicilio. Los papás no eran colombianos, los papás eran peruanos. Y ella no nació en Colombia, ella nació en Perú. Lo que pasa es que la señora era franco-peruana porque ella se casó, ella era una señora como de unos, yo le pongo a ella como unos 50 y pico. Ella se casó con un francés y tuvo 2 hijos que también son franceses, sino que ella se vino a vivir a Colombia hace muchos años, pero ella era residente, seguramente lo han escuchado, residente colombiana más no nacional. No era, o sea, ella no tenía la nacionalidad, solo la residencia, ¿sí? Creo que tenía aquí como unos 10 años o más. Entonces ella tenía la nacionalidad, ella tenía la residencia, más todavía no tenía la nacionalidad. ¿Y ella, por qué? Porque por nacimiento no podía ser, no había nacido en suelo colombiano, no tenía ius soli. No tenía el sanguíneo porque sus padres no eran colombianos, eran peruanos. Solo tenía el domicilio hace 10 años. En el caso de esa profe, cuyo nombre me reservo, ¿qué puede hacer ella si no tiene la nacionalidad colombiana? Puede adquirir la nacionalidad por adopción. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Dime.
En Pero así, caso de que el papá o la mamá no lo reconozca como hijo, pero ah, vive pero, en el exterior ujú, y nació en el exterior, ujú. entonces ahí que, o sea, pues digamos que tiene un papá y la mamá no, nunca lo reconoció, nunca existió, Será más o bien que el nunca papá no supo lo nada de eso. reconoció, porque que la mamá no lo haya reconocido es más difícil, pues ya lo parió. Pues sí, Ujú, también. ujú. Entonces, siendo así el caso, no es, no se le da la nacionalidad, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, si uno de los padres es colombiano, sí, así el otro no lo haya reconocido. Si uno de los padres, pues que reconoció ese hijo es colombiano, padre o madre, no los dos, no necesariamente los dos, o sea, padre o madre o los dos. O sea, Ah, independiente ok. de que el papá no lo haya reconocido, por ejemplo, la mamá es colombiana, igual él tiene el vínculo sanguíneo. Y es uno de los elementos, tiene uno del ejemplo que me Ok, estás, ok. que me estás planteando, ¿sí? En la Eh, nacionalidad por adopción, nuestra constitución política establece que se requiere para obtenerla una carta de naturalización, así se llama. ¿Quién profiere esa carta? La profiere ahorita mismo el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero debe llevar la firma, bueno, ya esa firma está como delegada, pero tenía que llevar la firma del presidente de la República. El Ministerio de Relaciones Exteriores haber estado domiciliado en nuestro país por lo menos en este momento 2 años. Antes eran 4 años. Mentira, son 4 años. Por lo menos 4 años. 4 años ininterrumpidos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, para que el colombiano, si mal no estoy, obtenga la residencia, tiene que estar 7 años ininterrumpidos sin salir de Estados Unidos. 7 años. Y la nacionalidad en este momento desconozco, pero es casi misión imposible. Aunque claro, hay colombianos que la obtienen, obviamente. Pero es bien complejo, creo que son como 10 años, no recuerdo qué más, pero bueno, la nacionalidad es mucho más compleja. Y sabemos, pues por algo es el de los países más apetecidos para migrar. Pero en Colombia es esto, básicamente los requisitos. Quiero hacer una aclaración. El tema de la nacionalidad por adopción en nuestro país, e incluso por nacimiento, es interesante, llamémoslo interesante, porque se ha politizado mucho. Es decir, y no politizado en el buen sentido, politiquería, es a lo que me refiero. Es decir, depende mucho del mandatario de turno otorgar la nacionalidad a una persona, hablo de personas naturales. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, en el gobierno de Santos fueron más estrictos con la nacionalización, no residencia, nacionalización de venezolanos. Y no le daban cédula porque además los cedulizaban, no eran todos los venezolanos que podían aspirar a la cédula. Pero en el gobierno de Uribe sí dieron bastante. Por eso es que uno ve que el venezolano promedio es muy uribista, ¿ya? Y ahora con el gobierno de Duque creo que se ha expandido también la posibilidad. En el gobierno de Santos, por ejemplo, reconocieron nacionalidad colombiana a cantantes y a artistas, como por ejemplo Ricardo Montaner. Ricardo, a ver, un principio en nuestra constitución, en Colombia nadie puede tener más de la doble nacionalidad. O sea, si tú tienes la nacionalidad colombiana, puedes tener otra, la que quieras. Franco-colombiana, México-colombiana, Colombo-estadounidense, no, Colombo-mexicana, perdón, no es México-colombiana, Colombo-mexicana, Colombo-estadounidense, pero no puedes tener 3, solo 2. Así lo establece la constitución. ¿Qué pasa? A la profe que les digo, a ella no se la dieron porque tendría que renunciar a una de las dos, o a la peruana o a la francesa, dijo que no. Entonces que la dejaran así, que ella seguía siendo residente. Pero no la pudo obtener porque tendría que renunciar a una de las dos que ya tenía para tener la colombiana. Profe, tengo otra pregunta. Uh-huh. ¿Cuáles son los beneficios de tener, digamos, porque a mí me... Son sobre todo políticos. Puedes votar, empezando por ahí. Y en Estados Unidos creo que lo mismo, puedes votar. De hecho, miren, tanto latino que opinó ahora en las elecciones, y esa mayoría son latinos, no pueden ni votar.
y estaban allá haciendo guerra y apoyando a Trump. Miren, la mayoría de los que salieron, no digo que todos, no todos, pero muchos que salieron de la Florida a apoyar a Trump, no es que muchos de ellos no podían ni votar. Y estaban felices porque había ganado Trump en la Florida. Otros tantos se quejaban y otros tantos, o sea, lo primero que te da la nacionalidad es derechos políticos, derecho al sufragio, a obtener cargos públicos, a ser presidente de la República, por lo menos, pero sí a obtener cargos públicos. Cuando eres residente no puedes ser juez, o sea, no puedes obtener cargos públicos, ¿sí? Entonces sí te da evidentemente te da estatus. Y pues el hecho de decir que tiene una nacionalidad te permite más privilegios en general de ese país que no tendría un mero residente, pero se enfocan sobre todo en ese aspecto político, ¿sí? Igual tiene derecho a la salud, como todo. Igual lo tiene un residente, igual lo tiene un nacional, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente puede haber más privilegios en ese sentido o coberturas más amplias, o sea, hay ciertos beneficios. Pero te digo, ¿por qué me refería a que era politizado? Por ejemplo, el caso de la profe, pero por ejemplo tienen el caso del hijo de Shakira. El hecho del hijo de Shakira, el chiquito, al mayor, que bueno, cuando estaba más pequeñito, le dieron la nacionalidad colombiana por nacimiento. Y lo cierto es que el niño solo tiene sanguíneo, el vínculo sanguíneo por su mamá, no por el papá, por la mamá. El niño no nació en suelo colombiano y el niño no vive en Colombia. Pero obviamente al ser hijo de Shakira, el tema es más un ciudadano ilustre, entonces evidentemente pues le dieron la nacionalidad. Siempre hago esa aclaración porque a veces me han hecho esas preguntas, pero si el hijo de Shakira no reunía, es más una condecoración del gobierno ya que otra cosa. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Ok, básicamente esos son los elementos que deben tener muy en cuenta al momento de determinar la nacionalidad por nacimiento de una persona. Y ya sabemos que por adopción, pues es básicamente la carta de naturalización y estar domiciliado en nuestro territorio, en cualquier domicilio sí dentro de nuestro territorio, pero estar domiciliado por lo menos 4 años. Pasemos al estado civil, que lo tienen como les decía, lo tienen las personas naturales, más no lo tienen las personas jurídicas. ¿Qué es el estado civil? Dime. La nacionalidad sigue cuando te casas con otra persona, ¿esa cuál es? ¿De otro país, digamos? Pero es que no siempre que te casas automáticamente vas a tener la nacionalidad. Creo que tienes que vivir un tiempo determinado con la persona en el país, por lo menos en Estados Unidos es así. O sea, no te casaste y ya te la dieron, te dieron la residencia, pero no la nacionalidad. Tienes que vivir un tiempo determinado. Por eso tanta gente hace el negocio de casarse. Para Estados Unidos, para Europa, por eso mismo. Porque si está un tiempo determinado viviendo, pues conviviendo con esa persona, es más fácil. Lo que pasa es que el tiempo determinado son años. Es más fácil que te den una nacionalidad. Y evidentemente si te casas y te vas a vivir, te dan la residencia, ¿sí? Okay, ¿A eso es a lo que te refieres? Sí, a eso me refería. Eso lo hace todo el mundo. De hecho, por eso es tantos riesgos, porque ves ese poco de páginas de mujeres buscando gringos. Esa es la realidad. O españoles, o europeos, ¿sí? Por querer buscar otra, de pronto mejor oportunidad, creyendo a veces, pues que yéndote, y muchas veces sí es así, otras no tanto, vas a conseguir cosas mejores. Entonces lo que dicen, un dicho coloquial que hay por ahí, que es vulgar, que dicen, es que sí frita papitas en el McDonald's de Estados Unidos, pero le da pena fritar papitas en el McDonald's de aquí. No sé, eso depende de la situación de cada quien. Pero pues evidentemente muchos van detrás del sueño americano. A lo que yo me refiero aquí es a cómo se obtiene la nacionalidad en nuestro país, ¿listo? En los países latinoamericanos, la mayoría es muy parecido a esto. Sí, muy parecido. El estado civil refleja nuestra situación jurídica frente a la familia, al Estado y a la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? El estado civil no es solamente que voy a decir si soy soltera o casada. El estado civil refleja quién soy, de dónde vengo, de dónde provengo, cuál es el historial de mi vida y qué es trascendental en el derecho civil sobre todo. Entonces refleja sobre todo de dónde vengo y quién soy. Y de ahí todo el historial.
se refleja en 3 registros o en 3 documentos, que son el registro civil de nacimiento, el registro de matrimonio del evento de que en vida te hayas casado o hayas contraído matrimonio, y el registro de defunción cuando pues, cesan las funciones vitales de esta persona, ¿cierto? Circulatorias, respiratorias y nerviosas. En el registro civil de nacimiento, ¿cómo se expide? Se expide con el certificado de nacido vivo del médico tratante del parto o de la nodriza. ¿Han oído hablar de las nodrizas? De las señoras en los pueblos, las matronas, en los pueblos donde muchas veces no hay ginecólogo o un médico, las nodrizas atienden los partos. Entonces, les dicen también parteras. Ellas están, no crean que la nodriza es cualquier loca, o sea, ellas son señoras, ellas están registradas y tienen que, de hecho, tienen que llenar un registro ante la alcaldía y ante la Secretaría de Salud, y ellas pueden emitir un certificado de nacido vivo de ese bebé, ¿sí? Con ese certificado de nacido vivo, el notario expide el registro civil de nacimiento. Certificado de nacido, ese registro civil de nacimiento, ya sabemos que la autoridad es la notaría, son las notarías las que lo expiden, siempre. De hecho, no sé si han visto o han tenido la oportunidad en las clínicas, en los hospitales, en los puestos de salud, incluso en los pisos de maternidad donde nacen los bebés, está un funcionario de la notaría, por lo menos los que tienen notario, en los municipios donde hay notario. Y ahí mismo, como para facilitar a la mamá la labor, ahí mismo registran al bebé, le toman las huellitas, toman la foto, toman las firmas, las huellas de los padres, y posteriormente, como a los 2 días, creo que ahora es al día siguiente, ya te entregan tu registro civil de tu niño o de tu niña, sin problema. Eso se puede, obviamente. En los municipios donde no hay notaría, que ya son muy pocos porque la mayoría tiene el sistema de notaría única, lo hacen ante la registraduría civil municipal. El encargado de proferir el registro será el registrador. La registraduría civil municipal. ¿Por qué es tan importante el registro? Porque determina quién soy y de dónde vengo, de dónde salí. Si se dan cuenta, la primera información que hay es que día nací, el año, la hora, todo de la ciudad o el municipio. ¿Quiénes son mis padres? Edad de mis padres, si están casados, si están solteros. ¿Sí? Mi padre, si mi padre me reconoce, evidentemente firma el registro civil. Pero además se lleva un control de lo que ha sido mi vida en el ámbito del derecho. Es decir, por ejemplo, si yo me caso, no solamente expedir el registro civil de matrimonio, va a haber una anotación también en el registro civil de nacimiento que yo contraje matrimonio en una fecha determinada. Si yo me divorcio, la anotación de divorcio no solo va para el registro de matrimonio, también va para mi registro civil. Si yo había sido declarada interdicta antes de esta ley 1996 y posteriormente me declararon rehabilitada, toda esa información se tiene que inscribir en mi registro civil. No sé si se han dado cuenta, no, es que no tengo registro aquí a la mano, el niño tendría que buscarlo, que en los registros civiles, en la parte de atrás o abajito a lo último, dice inscripción. Esas líneas que aparecen ahí es el espacio donde vas a hacer todas las inscripciones de los eventos trascendentales jurídicamente hablando en tu vida. Si te cambiaste el nombre, evidentemente, tiene que ir en ese, hay que expedir uno nuevo, pero también va a ir en el registro anterior. ¿Es claro eso? Sí, profe. Si fallece la persona, también se hace la anotación en el registro civil de nacimiento. Por eso es tan importante. El estado civil no solamente es si soy la esposa de Jorge, soy hija de Aida y soy hija de Atenor, o sea, de mis papás. Yo nací en Barranquilla en la fecha tal, el año tal, a la hora tal. De ahí provengo, ¿sí?
A eso es a lo que se refiere el registro civil de nacimiento, es mi historial. ¿Y quién soy? Entonces, por ende, evidentemente, frente al estado de la sociedad, de donde provengo. El segundo registro es el registro de matrimonio, en el evento de contraer matrimonio, sea por el rito religioso o sea civil. Profe, ¿y por qué casi siempre es como soltera o casada? Nunca es como registro Por civil. alguna razón lo asocian solo con eso, pero jurídicamente hablando, lo cierto es que tiene que ver con estas tres situaciones. De hecho, por ejemplo, ustedes lo van a ver cuando lleguen a derecho de familia, si lo ven conmigo. El estado civil no es conciliable. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo quisiera privar al papá de mi hijo de la patria potestad que él tiene con él, es decir, a los derechos patrimoniales, no a la visita ni al cuidado, a los derechos patrimoniales, y eso lo van a ver en familia, que el padre de mi hijo tiene con respecto a él. Yo puedo presentar la demanda, pero yo no puedo conciliar antes de presentar la demanda. No, yo no te privo la patria potestad y tú me das tantos millones. El estado civil no es conciliable. Yo sigo siendo hijo de mi papá y mi papá no ha perdido sus derechos. Y eso incluye el estado civil. ¿Ya? ¿Por qué no se concilia el divorciarse o no? Lo que puedes conciliar es lo que viene con el divorcio, es decir, si hay alimentos a favor de los hijos, pues obviamente todo lo que tiene con los hijos menores de edad o los hijos que están estudiando y son menores de 25 años, todo lo que tiene que ver con las obligaciones con esos hijos sí es conciliable, pero lo que yo no puedo conciliar es si me voy a divorciar o no, porque el estado civil no es conciliable. Entonces el estado civil refleja quién soy, de dónde vengo y qué he hecho en toda mi vida, por lo menos que sea civilmente relevante o relevante para el derecho civil, ¿sí? Y jurídicamente relevante. En el evento de contraer matrimonio ante un rito religioso o ante juez civil o notario, se expedirá un registro civil de matrimonio La norma dice que dentro de los 30 días se expedirá dentro de los 30 días siguientes a la celebración del matrimonio. Mira, eso solo se cumple, esa expedición se registra dentro de los 30 días cuando te has casado ante notario o cuando te has casado ante juez civil. Porque ante esos dos, que es el famoso matrimonio por lo civil, es que se puede hacer, es que te lo expiden. Pero lo cierto es que muchas personas, y más en nuestra cultura, que se casan por la iglesia, sea católica, sea cristiana evangélica, sea testigo de Jehová, mormón, lo que sea, mucha gente, se lo digo porque lo he visto en la experiencia cuando he llevado divorcios, no registran ese matrimonio hasta que se van a divorciar. Porque para poder divorciarte es necesario tener el registro civil de matrimonio, ¿ya? Muchas parejas no lo hacen, no lo registran, o sea, se casaron en el 75 y lo registran hoy porque mañana van a presentar la demanda. Entonces, lo cierto es que es dentro de los 30 días, pero muchas parejas lo hacen después, ¿sí? Si te divorcias, evidentemente va una anotación para tu registro civil de nacimiento, para el de tu ex y para el registro de matrimonio, abajito una anotación si te divorciaste ante la notaría, divorcio de matrimonio, cesación de efectos civiles de matrimonio católico o divorcio de matrimonio civil mediante sentencia o mediante escritura pública de fecha tal. Pero eso hay que anotarlo. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe. Yo tengo otra pregunta. Y bueno. Si uno se divorcia, digamos que el tema del matrimonio queda totalmente borrado o todo queda en el historial. Este es un tema más propiamente de derecho de familia, pero siempre es muy bueno aclararlo aquí porque lo pregunto. Mire, el tema es, y me imagino que esto lo has escuchado, si te casaste una vez ya no te puedes casar otra. Ojo, si te casaste una primera vez por la Iglesia Católica, porque eso es de la religión católica, no te puedes volver a, y te divorciaste ya de tu matrimonio católico, no te puedes volver a casar por la Iglesia Católica salvo que hayas anulado tu matrimonio religioso católico haya sido declarado nulo ante el tribunal eclesiástico. Quienes conocen de la nulidad de un matrimonio católico no son los jueces de familia, es el tribunal eclesiástico. De hecho, aquí hay uno, de hecho, el de aquí, el que yo he visto, no. La curia está por aquí, por el Ingenio.
pero me dicen que hay otra sede cerca a la catedral. Solo ellos, ni siquiera yo como abogada de familia, o sea, yo lo puedo llevar ante ellos, pero normalmente tendría que estudiar derecho canónico, pero yo manejo el derecho de familia civil. El derecho canónico es distinto. Entonces, normalmente son los abogados especialistas en derecho canónico quienes llevan ese tipo de nulidades. Anular un matrimonio no es lo mismo que divorciarte, y eso lo van a ver cuando lleguen a familia, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, para poder volver a casarte por la iglesia católica, tendrías que anular tu matrimonio, no divorciarte. Si te divorciaste, baila, como dicen, ya no te puedes volver a casar por la iglesia católica, pero por lo civil te puedes casar las veces que tú quieras. O sea, te puedes divorciar y te puedes volver a casar las veces que quieras. ¿Es claro eso? Sí, profe, ¿y se puede casar Sí, sin profe. divorciarse? O sea, volverse a casar solo como para No, eso sí, no, tienes que haberte divorciado. La bigamia, recordemos los principios esenciales del Código Civil, la bigamia está prohibida en Colombia. Es la monogamia, solo puedes tener un matrimonio vigente, no dos. Por lo menos eso sí tienes que haberte divorciado del primero para que te puedas volver a casar. Lo que pasa es que mucha gente se va a vivir con otra persona y todavía sigue casado con la primera o con el primero. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque entonces, económicamente, patrimonialmente, quien tiene derechos va a ser aquella o aquel, no con el que está viviendo. Es que yo estuve casada 1 año con esta persona y con la otra llevo 30 años viviendo, pero nunca me divorcié de la primera, la que tiene derecho es la primera, porque nunca te divorciaste. Por eso es la importancia del divorcio. Nunca te divorciaste y tampoco te volviste a casar, simplemente te fuiste y conviviste en unión marital de hecho con esta persona. Si nunca, por lo menos, declaraste disuelta tu sociedad conyugal, de pronto te divorciaste, pero sí disolvieron la sociedad, los bienes que habían en común como pareja, la que va a tener derecho es la otra persona, la actual pareja. Pero si nunca disolviste la sociedad conyugal, la que tiene derecho es aquella con la que nada más estuvo contigo 1 año. ¿Es claro eso? Sí, profe, tengo una pregunta, perdón, perdón por molestar, Tranquila. pero este tema me interesa. Y es, en... ¿Estás casada, Sofía? no, profe, Ah, no, no sé, ¿cómo se casan tan jóvenes? Ajá. no, sí, vivo con Sí, mis papás. ok. En- si una persona se casa por la iglesia, pero no por lo civil, ¿tiene esas obligaciones civiles o no? Igual. Es que no es el hecho de que te cases por los civil o no por la iglesia. Tú te casas por la iglesia de la religión que sea. Acuérdate que este es un estado laico. Tú te puedes casar por la religión que tú quieras, salvo que sea satánica. Esa obviamente no es reconocida por nuestra constitución, pero el resto todas. Tú te casas por la iglesia y tú registras el matrimonio. Cuando registras ese matrimonio tiene todos los efectos que si fuera un matrimonio civil y se rige por las normas del Código Civil. Lo único que no rige es que no te puedes volver a casar por la iglesia si no lo declaraste nulo. Si es simplemente divorcio, no te puedes volver a casar por la iglesia, pero te puedes casar ante el notario y te pones el vestido blanco y todo el tema. Sí, eso sí se puede las veces que quieras, pero por la iglesia solo es una vez, salvo que anules ese primer matrimonio. Y ojo, la nulidad no es... A ver, el Papa Francisco ha hablado mucho del tema de anular el matrimonio de mutuo acuerdo. Creo que sí se puede hacer a partir de la disposición de él, pero lo cierto es que tiene que estar de acuerdo ambos. Y si no, solo es por unas causales que establece también el Código Civil. Y ahí sí se rige el Tribunal Eclesiástico por las causales del Código. Solo por esas causales es que pueden anular tu matrimonio. Lo mismo que el divorcio. El divorcio solo es por unas causales taxativas. Es que yo me quiero divorciar porque él ronca mucho. Si él no está de acuerdo, no. O sea, tendrías que mirar otra de las causales del código a ver si aplica. Y si no, no te podría divorciar por ahora. Ese es el tema. ¿Que puede ser una camisa de fuerza? Sí, claro que lo puede ser. Que la norma es abusiva, me daría no sé qué horas aquí intentando analizarlo, puede serlo. Pero tal vez es para darle esa seriedad a la institución del matrimonio. Porque si bien en su naturaleza jurídica es un contrato, en sus fines es muy diferente a cualquier tipo de contrato. Entonces supongo que en su momento Andrés Bello, para darle esa seriedad, fue tan estricto con el tema de restringir las causales de nulidad y las de divorcio, porque son diferentes además. ¿Es claro?
¿Se acuerdan cuando vimos la existencia y la validez de los contratos, cuando vimos las edades, la capacidad y eso, hace como 1 o 2 clases, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, palabra más, palabra menos, cuando el contrato de matrimonio incumple un requisito de validez de los que vimos, adaptado al matrimonio, el matrimonio es nulo. Y no todos los matrimonios nacen así, no todos los matrimonios es porque alguien es obligado, o sea, error o fuerza en el consentimiento. No todo es porque te engañaron para casarte, no. Simplemente te casaste, quisiste casarte, estabas enamorada, lo que sea, pero pues las cosas después no funcionaron. ¿Ya? Entonces, las cosas después no funcionaron, esto no continuemos y ambos deciden divorciarse. El matrimonio es plenamente válido, simplemente llegó a su fin. En cambio, la nulidad ataca la validez del matrimonio. Ya ahí se las dejo porque lo van a ver en familia, ¿listo? De acuerdo. Ok, el registro de función evidentemente se expide cuando hay constancia de que la persona ha fallecido, sea por certificado de función del médico tratante, ya hemos visto como esos tipos de muerte, o sea por una sentencia de un juez de familia de muerte presunta de la persona. ¿Listo? Y pues evidentemente la fecha que establecerá en la muerte presunta el notario en el registro de función será la que estableció el juez en la sentencia de muerte presunta. Todo el tema del registro de funciones es complejo porque no sé si han visto los casos de una cantidad de gente que aparece muerta en la registraduría, en la notaría, y resulta que están vivas. Y uno nos explica. O los famosos muertos que salen votando. El tema del registro de funciones es muy complejo porque es lo que prueba que ya la persona fue dada de baja, básicamente. No existe en ningún sistema. Y por ende no tiene derecho a nada, o sea, ni a salud, ni a nada, ningún tipo de atención porque para el sistema no existe. Entonces, es dejar constancia de que la existencia de esa persona cesó. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ese es el tercer importante registro civil, el de defunción. Se expide, como les digo, de esas 2 formas. Ahí tiene que haber una prueba, ya sea el médico que presenció, fue testigo, o llevaba pues, el tratamiento de esta persona, dependiendo del tipo de muerte que tuvo. O sea, porque la persona desapareció, ya lleva más de 2 años desde la última vez que tuvieron noticias y pues el juez, de acuerdo al proceso de muerte presunta, la declaró muerta. ¿Sí? ¿Hasta aquí es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, claro. Sí, Por sí, señora. último, vamos a dejar y aquí cerramos el tema y nada más quedaría pendiente. Y por ese tema es que no hago no quiero hacer el parcial el martes porque quiero dejárselo muy claro. Con patrimonio. Y el tema que sigue solamente es parentesco. ¿Sí? Ok, sexto, patrimonio. ¿Qué han oído del patrimonio? Si yo les pregunto qué es el patrimonio, ¿qué me dirían? ¿Como los bienes materiales, profe? Sí, todo lo que es cuantificable en dinero. Entonces se le llama una universalidad jurídica cuantificable en dinero. ¿Por qué es una universalidad? Porque compone todo. Activos y pasivos. Sabemos que son activos y pasivos, me imagino. Los activos, los ingresos de la persona, todos, por cualquier concepto. Los pasivos, las deudas, lo que tiene que pagar, las obligaciones que ha contraído. Evidentemente, una persona jurídica es todo también. Los activos que aportan los socios, ¿sí?, de esa sociedad, y los pasivos, pues las obligaciones que contrae y que tiene que cumplir, sea con clientes, sea con acreedores, porque de pronto ha hecho préstamos de dinero, lo cual es muy común. De pronto ha hecho préstamos como tal, no de dinero, pero sí en especie. Entonces, a eso se refiere básicamente. Entonces, ingresos y deudas. ¿Qué es el patrimonio en sí? A ver, es esa garantía además para los acreedores. El patrimonio constituye garantía para los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que cuando yo contraigo una obligación monetaria,
sea porque me prestan un dinero, sea porque voy a ejercer algún tipo de labor, porque no todo es el dinero, de pronto es algo que yo tengo que hacer. La mejor garantía que tiene mi acreedor, la persona con la que yo me comprometí, es mi patrimonio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, mi patrimonio está compuesto por el apartamento, la mitad, por mi sueldo en la Universidad de San Buenaventura, por lo que gano libre y por lo que gano litigando, que obviamente no es estar. Eso es garantía para mis acreedores. ¿Sí? Mis deudas, el colegio de mi hijo, mi tarjeta, las cosas de la casa, los servicios públicos, etcétera, etcétera, son mis pasivos. Entonces, es garantía porque lo que le representa es que no quería, valga la redundancia, una garantía de que yo voy a cumplir mi obligación, es lo que tengo en mi patrimonio. En el evento de que yo no quiera cumplir, ellos podrían embargarme. ¿Han oído hablar del embargo? Sí, profe. El embargo es la retención jurídica de un bien. No es que ya me lo quitaron, eso es el secuestro. Pero la retención jurídica del bien, es decir, cuando el bien sale del comercio, ya no tengo yo derecho sobre ese bien, sino mi acreedor, a través del juzgado, del juez que ordenó el embargo. ¿Sí? Entonces, es como una presión de alguna manera en el sentido de, mira, si no pagas, te quitamos esto. Y ese tipo de fuerza que se ejerce es válida, ¿sí? Es totalmente válida. Entonces, la pregunta es, ¿el embargo es absoluto? ¿Cabe sobre la totalidad del patrimonio de una persona? No. Solo el 50% del patrimonio de una persona es embargado. Por lo menos en nuestro país es así. ¿Por qué? Porque el otro 50% es para cubrir sus necesidades personales y las de su familia. Es triste porque evidentemente hay muchas personas que ganan un mínimo. Entonces que les embarguen el 50%, ¿para qué les va a servir otro 50%? Pero bueno, recordemos que la ley es ciega y no entra a mirar la ley es abstracta, no ciega. Y no entra a mirar cada caso en particular y bueno, si ganas un mínimo, ¿por qué te hiciste obligaciones? O simplemente algo pasó que tal vez la persona, su patrimonio disminuyó considerablemente sus activos. Dime. ¿Con un embargo puedo pagar una deuda? Si ya estás embargado, la estás pagando. El tema es que evidentemente eso te genera un pésimo reporte en las centrales de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, ya data crédito es a lo que me refiero. Entonces, si tú quisieras acceder a un préstamo de dinero, si necesitas para remodelar tu casa, incluso para una necesidad, una calamidad doméstica, pues digamos que tu comportamiento ante data crédito y ante las centrales de riesgo es terrible. Entonces, pues lo ideal es tratar de llegar a un acuerdo con tu acreedor para que te levanten ese embargo, ¿sí? Y tú cumplas de tu bolsillo voluntariamente. Por eso uno no puede dejar que lleguen a que lo embarguen, porque evidentemente eso representa un muy, muy mal precedente. A ver, si a mí me roban mi celular, ni Dios lo quiera, o me roban mi carro, o lo que sea, ¿eso saldrá de mi patrimonio? ¿Ya no es mío? ¿Qué dicen ustedes? Hablo de hurto. Sí, sale del patrimonio, profe. ¿Por qué? Porque no sigue siendo parte de esa, no sigue siendo parte de ese activo. No sigue siendo, sí, no es parte de los activos que la persona posee. Después de haber sido hurtado, pienso. No, sí sigue siendo tuyo. Lo que pasa es que salió materialmente, ya no lo tienes en físico, pero jurídicamente es tuyo. Lo que pasa es que por un delito y una forma irregular y una vía de hecho te lo arrebataron, pero jurídicamente el bien sigue siendo tuyo. Así ya no tengas el disfrute y el goce de él, ¿sí? Pero sale materialmente de tu, si bien sale materialmente de tu patrimonio, no jurídicamente, porque sabemos que fue a través de un hurto, y un hurto es un delito, no es una vía legal para obtener el dominio de un bien. Entonces, jurídicamente sigue siendo tuyo. Y más cuando lo has denunciado, que es lo primero que uno hace si le roban el celular, presenta la denuncia y ya lo bloquea en la empresa de telefonía.
Entonces, se entiende ya ante la norma que sigue siendo tuyo, pero pues te lo hurtaron. Ya no tienes el dominio, ya no lo tienes materialmente, pero jurídicamente sí. ¿Vale? Creo que tengo una pregunta. ¿A uno le pueden embargar un bien que tiene jurídicamente pero que no está materialmente? No le sirve. O sea, ¿para qué voy a pedir yo el embargo, yo a litigante a mi contraparte de un carro que le robaron si yo lo que necesito es que me lo entregue materialmente o tenerlo como garantía y ya no lo tiene? Si yo sé que es hurtado, yo sé que se lo robaron, yo lo pido. No tendría sentido. Tiene que ser un bien que esté en poder materialmente de la persona. O si no está materialmente en poder de la persona, por lo menos sí está ubicado. Por ejemplo, yo puedo embargar un bien a un arrendador que tiene su apartamento arrendado y que es propio, obviamente, que él es el dueño, el arrendador, ahí sí. O sea, no se lo robaron ni nada, al contrario. El arriendo le está representando ingresos y con todo y eso no me paga. ¿Sí? Ahí sí lo puedo hacer. Pero cuando sé y tengo conocimiento que ya ese bien no está en cabeza de la persona, materialmente hablando, la verdad no tiene sentido pedir el embargo porque yo lo que necesito es retenerlo de alguna manera. Entonces la retención no solo es jurídica, también es material. Porque hay personas que duran años embargadas, hay personas que se autoembargan para no pagar otras obligaciones y eso se ve mucho en los procesos de alimentos. No es que el padre sea amoroso o no quiera cumplir, es que simplemente se autoembargó y simuló que era un padre incumplido o un esposo incumplido para que otra obligación que tenía por ahí no se la cobraran. Por ejemplo, para evadir bancos. Eso lo hacen mucho. Y el tema es que no hay control sobre eso. ¿Sí me voy a entender? O sea, ¿cómo pruebas que en realidad esa persona está haciendo toda una treta para engañar? Entonces ese es el problema. Y eso lo hacen todo el tiempo. El autoembargo es muy común para evadir otras obligaciones. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe. Bueno, muchachos, por ahí dejémoslo ahí. Solamente quedaríamos pendientes con parentesco. Pero ya pues, si quieren asistir lo que pasa es que les voy a ser sincera, sus compañeros sí deberían asistir a la clase de mañana, los que puedan a la reposición, porque pues no, o sea, hoy agoté mucho tema y preciso no vino casi nadie. Entonces ya con ustedes solamente quería pendiente parentesco, que es muy corto, y ya el parcial. ¿Listo? El final. Listo, profe. Profe, Listo, profe. una consulta. Sí. Yo de pronto mañana en horas de la tarde no podría No importa, asistir a es que la para clase. ustedes ya no es obligatorio, es que, a ver, ni siquiera era obligatorio en sí que ustedes asistieran, yo lo sugerí a la reposición, porque esa reposición sobre todo es para los grupos del diurno, porque yo a ellos no les he explicado esto, o sea, les he explicado apenas la mitad de lo que les estoy explicando a ustedes, de lo que acabamos de dar hoy, ¿ya? Entonces ellos tienen que agotar el tema, ¿sí? Listo, profe. No hay problema, pero porfa, sí díganle a sus compañeros que van a decir que si se pueden conectar mañana, a las 3:30 se conecten, ¿vale? Listo, ¿Me profe. escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Bueno, los dejo para que descansen. Muchas gracias. Bueno, Gracias a chao. usted. Bueno, Gracias a no, usted, que tengan profe. buena noche. Que tenga linda Chao. noche.